Colombiano, se conoce que en el expediente de Arturo Char de su captura y lo que tiene la Corte Suprema es mencionado su hermano Alejandro Char. Él debería renunciar a su candidatura de la alcaldía de Barranquilla. Sin embargo, no sabemos este fenómeno que presuntamente entre más corrupto, más suben las encuestas. Pues las pistas de los hermanos Chars de un acuerdo delictivo se conocieron por la Corte Suprema de Justicia. Y es que pues tras la orden de captura de Arturo Char hay datos inéditos en esta investigación y el alto tribunal tiene evidencia de los contratos públicos de donde habría salido la plata para financiar la compra de votos y señala que Alejandro Char habría participado en esta sociedad criminal. Tremendo esto, señores, porque uno dice, sí, ¿de dónde salió esta plata para financiar la compra de votos? ¿De los negocios que ellos tienen? No, señores, la sacaban presuntamente de contratos públicos. Increíble lo que se va sabiendo. Pues Arturo Char pasó sus últimos días antes de llegar a la picota en los calabozos de la Dijín de la policía de Bogotá, el mismo lugar donde estuvo el jefe del clan del Golfo, alias Otoniel, desde que fue capturado en 2021 y luego extraditado a Estados Unidos en mayo del 2022. Uno de los integrantes más importantes del clan Char llegó hasta este temido lugar por una orden de captura que emitió la Sala Especial de Instrucción de la Corte. Desde entonces se dijo que el entramado de corrupción ilegal de compra de votos habría participado la excongresista Aida Merlano, ya condenada por estos hechos, y los dos clanes políticos más poderosos del Atlántico, que son los Char y los Gerlain. Hasta esta semana los vínculos se habían quedado en la participación de Julio Gerlain, quien ya estaba en juicio por la supuesta participación en el entramado criminal. Sin embargo, el alto tribunal resolvió la situación jurídica de Arturo Char en una decisión de 218 páginas, en la que se concluyó que hay pruebas de él y de su hermano Alejandro Char, el actual candidato a la alcaldía de Barranquilla. Habrían sido los dos eslabones más altos del entramado corrupto de corrupción electoral en el Atlántico, al parecer con dinero de contratos de esa administración pública. El espectador tuvo acceso a este documento que puede ser la primera pieza judicial de la presunta participación de los Char, en los que para un testigo del caso es una práctica tan común como el tequila en México, la compra de votos. Pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, firmó el documento el pasado 4 de septiembre, no solo para confirmar que Arturo Char seguirá investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante, sino que tiene que estar en una cárcel mientras avanzan las pesquisas en su contra. La decisión causó un revuelo, pues se trata de un golpe a las entrañas del charismo, a pocas semanas de las elecciones regionales de octubre, en las que Alejandro Char puntea en las encuestas en su intención de regresar a la alcaldía de Barranquilla. ¿Para qué querrá regresar un tipo que lo tiene todo y que tiene pues dudosa reputación por esto que ha pasado, pues presuntamente frente a los hechos de corrupción de su hermano? Aunque los dos han rechazado cualquier participación en este entramado de compra de votos, el alto tribunal tiene pruebas de que esta historia hay mucha tela todavía por cortar, señores. Y es que la sociedad criminal, según lo catalogan, para la Sala de Instrucción dentro del expediente hay suficientes pruebas para hablar de que en las votaciones del 2018 se conformó una sociedad delictiva en la que participaron el propio Arturo Char, Julio Gerlain, Aida Merlano y quien sería su fórmula a la Cámara, Lilibet Ginas, y el propio Alejandro Char, este último en condición de alcalde de la ciudad de Barranquilla. Según el documento, todo inició en la casa de Arturo Char, en octubre del 2017, cuando se creó un pacto político con las siguientes condiciones. La familia Char apoyaría la candidatura de Aida Merlano al Senado, como así lo querían los Gerlain, siempre y cuando aceptaran que su fórmula a la Cámara fuera Lilibet Ginas, una amiga cercana a Arturo Char, cuyo hermano ya era de las entrañas del entonces senador. Esa alianza tuvo sus particularidades, primero porque Merlano era cuota del Partido Conservador y Ginas de Cambio Radical, colectividad que ayudó a fundar Fuad Char, padre de Arturo y de Alejandro, y segundo porque para ese momento, dice la Corte, Merlano sostenía dos relaciones sentimentales diferentes, una con Julio Gerlain y otra con Alejandro Char. Sin embargo, el interés político primó sobre sus colores, y dice el alto tribunal que así se firmó el acuerdo delictivo de la Casa Blanca, como ya logró probar la Fiscalía y la Corte Suprema. Casa Blanca fue de las sedes de la empresa criminal de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlain, de donde las autoridades incautaron las pruebas documentales claves que hoy tiene en serios líos a ambas dinastías políticas.
Y uno se pregunta, ¿por qué una quería la Cámara y por qué la otra quería el Senado y por qué estas dos allá en el Congreso harían fiesta? Porque estas personas esperaban la retribución en contratos pues con dineros públicos, señores. Aprovecharse del papayazo teniendo una senadora y una representante. Sobre este acuerdo delictivo, como se lee en el documento, la sala de instrucción fue más allá y señaló que pudo haber otra motivación adicional. Textualmente dice, promover la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras en el 2018 y la futura precandidatura de Alejandro Char, favoreciendo al mismo tiempo los intereses de una candidata que mantenía de manera simultánea una relación sentimental con dos de los posibles promotores y financistas del grupo delictivo organizado, Julio Gerlain y Alejandro Char. Con el pacto avalado por ambos clanes políticos, en la Casa Blanca empezó a moverse la logística para estructurar la compra de votos, mientras que los jefes de la empresa criminal se pusieron a la tarea de conseguir la plata para financiar el entramado ilegal. Es que aquí también en esta investigación narran los contratos y el papel de Alejandro Char en todo este entramado. Sobre esta financiación, el alto tribunal ya sabe que desde hace 3 años la fiscalía tiene en juicio a Julio Gerlain, como lo contó el diario en octubre del 2019. En contra del empresario hay evidencias que pues habrían entrado millones cheques a favor de Merlano, ¿no? Pese a que este mismo ha declarado su inocencia ante los jueces, sigue el proceso en su contra. La Corte quiso ir más allá del papel de Gerlain y pidió explicaciones, no solo a Char, sino también al empresario que fue mencionado por la propia Merlano en sus declaraciones. Faisal Klur, un megacontratista de Barranquilla que se ha llevado millonarios contratos especialmente durante las administraciones de Alejandro Char en la alcaldía, tanto Klur como el hoy candidato declararon ante el alto tribunal en el 2020. Ambos rechazaron cualquier ilegalidad, sin embargo el contratista sí confirmó que había firmado millonarios contratos con la alcaldía de Barranquilla. Con esa pista, la sala de instrucción pidió información oficial sobre esos negocios. En el documento hay información de 4, la canalización de los arroyos de la calle 75 y 76 por un valor de 105.000 millones de pesos, bastante alto. La ampliación de la vía del río Magdalena por 54.000 millones de pesos, más de una adición de 74.000 millones de pesos. La construcción de la Ruta 90 por 90.000 millones de pesos, con una adición de 20.000 millones de pesos. Y la construcción de la calle 30 o Avenida Boyacá por 94.000 millones de pesos. Ten en cuenta que son contratos supermillonarios dados por la administración de Alejandro Char. Y así lo quieren elegir como alcalde de Barranquilla nuevamente. Esto es realmente indignante. En total los negocios suman 437.000 millones de pesos, un dato que no pasa desapercibido en la decisión de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque Merlano declaró que la financiación de la compra de votos se logró con los anticipos de estos contratos que entregó Alejandro Char. Por eso el reconocimiento de Klur coincide de alguna manera con la declaración rendida por la excongresista, señala la sala de instrucción. Aunque el alto tribunal aclara que la relación entre estos negocios y la compra de votos todavía es materia de investigación, la decisión puntualiza que el partido político ilegal se financió fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Klur, contratista de la administración de Alejandro Char, y por el también contratista de la administración y compañero sentimental de Merlano, Julio Gerlain. Además con dineros suministrados por el señalado alcalde Alejandro Char y su núcleo familiar. Tremendo colombianos esto que se conoce. Uno diría que estas personas se financian con sus propios dineros, pero no, miren, hacían contratos, se los daban a este señor Faisal Klur y después este señor con esta plata financiaba a estos queridos candidatos corruptos, presuntamente, ¿no? Y pues por último, mientras las autoridades definen si con estas evidencias de la Corte Suprema hay mérito para impulsar investigaciones contra Alejandro Char, su hermano permanecerá retenido en la picota, aunque su defensa trabaja a toda máquina para pedir al alto tribunal que sustituya la medida por una que pueda estar detenido en la casa, o al menos en una prisión en Barranquilla. Sin embargo, las evidencias en manos del alto tribunal apuntan que el ex senador será llamado a juicio para que se defienda de su presunta participación en este entramado ilegal, que le podría costar un duro golpe a su reputación y a la reputación del clan familiar, cuya hegemonía no se ha cuestionado en los últimos 20 años en el Atlántico, pese a que, como lo dijo el testigo en la corte, la compra de votos en Barranquilla es como un tequila de México. Pues señores, vamos a esperar si compulsan copias contra Alejandro Char. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río dijo, Alejandro Char debe renunciar a su aspiración a la alcaldía de Barranquilla. Los graves señalamientos de la Corte en su contra hacen inviable cualquier representación. De lo contrario, será el primer alcalde imputado por la Fiscalía, señores. Esto se va a poner color de hormiga. Este señor, ¿qué pensará de la vida sabiendo de lo que está detrás de toda esta compra y entramado de compra de votos?
Bastante serio esto, ¿no? Y es que en las últimas horas se conoció que realizarán un plantón por la liberación de Arturo Char en Barranquilla, señores. Pues en las últimas horas se conoció que sectores sociales han convocado para el próximo jueves 14 de septiembre un plantón en la Catedral Metropolitana para exigir la libertad del ex senador Arturo Char. Con camisetas blancas y desde las 4 p.m. se llevará a cabo la manifestación frente a la Plaza de la Paz de Barranquilla, con la consigna de defender la inocencia de Char. ¿Ustedes creen, colombianos, que este personaje, expresidente del Congreso, es inocente? ¿Qué piensan, no? ¿Por qué la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional? Porque hay pruebas consistentes, señores. ¿Y quién, dirá el abogado Miguel Ángel del Río, quién estará pagando pues a esta gente? Aquí lo dice. ¿A cómo estarán pagando por la asistencia? Cada día se desprestigia más el clan Char. Increíble que convoquen a una marcha por la liberación de este señor, supuestamente porque es inocente, como si estos manifestantes tuvieran las pruebas en sus manos. Pues Cuestión Pública dijo lo siguiente: para el 25 y 26 de septiembre quedó programada la audiencia de ampliación de indagatoria contra Arturo Char, capturado el pasado 9 de septiembre en el aeropuerto de Barranquilla. Tras la orden de la Corte Suprema de Justicia, pues este ex senador deberá responder por los delitos relacionados con corrupción electoral que se investigan desde el 2018 a raíz del caso de Aida Merlano. Hundido Arturo Char, señores, y al parecer hay gente que lo quiere pues defender, ¿no? Y también en las últimas horas se conoció la respuesta del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a las acusaciones de un general que fue a Semana, que fue viceministro bajo las órdenes de Iván Velásquez y que fue a Semana a cantar y a decir un poconón de cosas sandeces sin ninguna prueba. Y pues Vicky Dávila le concedió esta entrevista. Ustedes saben que Vicky Dávila persigue mucho al gobierno de Gustavo Petro. Pues este señor, allá en las declaraciones, dijo que la primera dama había estado involucrada con una compra de 3 helicópteros que finalmente no se dio, que a este señor le habían ofrecido 700 millones de pesos para pues dar viable a la negociación de estos helicópteros. Y pues Iván Velásquez dijo: no, este señor está mintiendo y está ardido porque se le sacó del viceministerio. Pues señores, aquí alguien está mintiendo y al parecer, pues ustedes qué creen, ¿deberá ser Revista Semana y este general? Yo creo que sí. Pues el ministro de Defensa, Iván Velásquez, respondió ante estas declaraciones que dio el ex viceministro Ricardo Díaz, en las que se mencionaban casos de presiones y presunta corrupción al interior de la cartera. Luego de que se conocieran las declaraciones del ex viceministro de Defensa Ricardo Díaz, en las que se refirió a posibles casos de corrupción y presiones de la cartera, el ministro Iván Velásquez respondió a esos señalamientos. Ante diferentes medios, el ministro respondió que esas acusaciones son una muestra de dolor de su antiguo exfuncionario y negó que éste le hubiese informado de presiones para la ejecución de un contrato. Y adivinen que la fiscalía, ahí sí, llamó a interrogatorio a este señor Ricardo Díaz General por todo lo que dijo en Revista Semana. Mejor dicho, eso fue inmediato. Fin de semana, Vicky Dávila saca la portada, saca la entrevista e inmediatamente la fiscalía se apura a investigar qué habrá detrás de esto. También la Procuraduría, porque en la mañana del martes pues adelantó una diligencia en las oficinas del Ministerio de Defensa por cuenta de las declaraciones del general Díaz. Es increíble, ¿no? En medio de la diligencia, el Ministerio Público encontró documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se adelanta por las denuncias hechas por el ex viceministro de Defensa. Nos preguntamos, ¿por qué este señor en su momento no hizo estas denuncias? O sea, hace 2 meses. ¿Por qué hasta ahora viene a hablar? Y realmente esta investigación que supuestamente hace Vicky Dávila o esta entrevista, pues se cae con su propio peso. No tienen audios, no tienen documentos, no tienen ninguna prueba ni ningún video. Entonces, aquí, ¿a qué estamos jugando con este medio? Vamos a escuchar a Iván Velásquez qué dice. ¿Qué tengo para decir respecto de lo dicho por el ex viceministro? De un lado es una expresión clara de dolor por no continuar en el cargo, eso todo el mundo lo advirtió, inclusive en todas las partes la gente dice esto es precisamente su malestar por no continuar en el gobierno. De temas específicos, porque es que son casi 8 páginas de la revista en chismes, en comentarios de estos que resulta como tan, además, insustancial, hacen referencia, pero, por ejemplo, que le ofrecieron 700 millones de pesos por que se tramitara algún contrato.
que él mismo dice que no era de su competencia, que era definición de la Fuerza Aérea, que bastaba entonces esa aclaración. Que me lo dijo a mí no es cierto. Y además debió decirlo a la Fiscalía, porque eso configura de manera directa el delito de cohecho, porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique. De manera que incurrió el general Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia que está tipificado en el Código Penal. Esperamos que igualmente responda entonces por qué. Si este es un hecho de septiembre... Vamos a ver si este señor le pasa lo que a todos, como el señor Uribe, cuando demandó a Iván Cepeda por falsos testigos, pues terminó perjudicado. Fueron por lana y salieron trasquilados. Ahorita el general acusa a todo el mundo del Ministerio de Defensa, a la primera dama, y pues este señor se le puede voltear la torta por omisión, por no denunciar a tiempo, si resultara ser cierto, ¿no? Pues Cuestión Pública dijo, la Fiscalía General llamó en tiempo récord al ex viceministro de Defensa, Ricardo Díaz, a declarar por las supuestas revelaciones que salieron publicadas ayer en Revista Semana. Se trata de las más recientes denuncias contra el gobierno, entre las que aseguró que hubo presiones por parte de la primera dama, Verónica Alcocer, para efectuar la compra de 3 helicópteros, como si esta señora tuviera que ver en este tipo de negociaciones. Por otro lado, también la procuradora Margarita Cabello, óigame bien, Fiscalía, calladito con lo de Arturo Char. Procuraduría, calladito con lo de Arturo Char. Recuerden que son amiguísimos de este clan la señora Margarita Cabello. Sin embargo, aquí la procuradora también dijo, la Procuraduría General de la Nación realizó inspección disciplinaria a Mindefensa, obtuvo documentaciones relevantes para indagación disciplinaria ante las denuncias hechas por el ex viceministro Ricardo Díaz. Se procederá a evaluar el material probatorio. Y pues acá muestran las imágenes, ¿no? Cómo llegan a la foto frente al Ministerio de Defensa, mejor dicho. Efectivos, ¿no? Increíble lo que pasa aquí en Colombia. Con Arturo Char no aportaron pruebas ni nada. La Corte Suprema es la que tiene del cuello a este clan político, ¿no? En cambio aquí la procuradora se pasa, realmente se pasan. Colombianos, entonces díganos qué piensan de esto de Arturo Char, que está comprometido hasta los tuétanos sobre esta financiación ilegal de campañas, señores, de campañas, y que presuntamente pues van a untar a este candidato a la alcaldía de Barranquilla. Veremos a ver los resultados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasará? ¿Renunciará el señor Ale Char a su candidatura para defenderse? Opinen, por favor. Y por último, ¿qué piensan de las declaraciones de Iván Velázquez sobre esto que dijo este señor general Díaz, ¿no? Ardido porque lo sacaron del puesto de viceministro, porque iba detrás del puesto de Iván Velázquez, ¿no? Y la Procuraduría y Fiscalía ahí sí actúan, mejor dicho, para antier es tarde. Muy amables por su opinión y esperamos que compartan este video. Hasta pronto.